Mi artículo para El Economista. Las autoridades pudieron evitar más muertes. Encuesta. De acuerdo a la más reciente encuesta de Mitofsky sobre el coronavirus en México, la mayoría de los mexicanos piensa que las autoridades, sin distinguir entre federales y estatales para no herir susceptibilidades ni alimentar un pleito que a veces se asoma, pudieron hacer más cosas para evitar más muertes. Mientras 56% así piensa, solo 41% afirma que hicieron todo lo que podían haber hecho. Este es, entre otros, uno de los principales resultados que se desprenden y que aquí desgloso. ¿Qué podían haber hecho? Los ciudadanos ni yo somos expertos, pero a nivel de percepciones, la mayor medida aceptada para evitar más muertes, según la encuesta, es obligar a usar cubrebocas, lo que contradice mucho el discurso oficial de la Secretaría de Salud Federal, pero coincide y mucho con la postura de la mayoría de las autoridades estatales y municipales, el uso del cubrebocas. Otras medidas mencionadas con mayoría son, aunque pueden para muchos considerarse inviables, son aislar ciudades que se detectaran fuertes brotes controlando los accesos, es decir, sellar zonas, ¿no? Prácticamente imposible, pero el ciudadano dice, ese lo podría haber aceptado. Cerrar las fronteras en algunos momentos de la pandemia, como hicieron en algunos países. Mantener más tiempo la cuarentena, ¿no? Con lo cual algunos pudieran estar de acuerdo que salieron antes de tiempo. Y por último, castigar a quien violara esa cuarentena. Como se observa, todas esas medidas, todas implican de alguna manera restricciones a la libertad de muchos que necesitan esa libertad porque la economía no alcanza para encerrarse. Pero no por ello es significativo hacer notar que se considere por parte de los ciudadanos que pudieron haberse implementado porque pudieron haber evitado más muertes. Los temores al asesino, a ese virus asesino, no bajan. Al contrario, la semana anterior se caracterizó por cifras muy desalentadoras que lograron efectos contrastantes. Por un lado, se mantienen altos los niveles de miedo a infectarse, 81%, a morirse, 68%, a encontrar a alguien infectado cerca de donde nos movemos, 71%. O sea, todo eso fue causado porque le creímos a las cifras altas, desalentadoras de muertes y de infectados. Pero ese efecto de aumentar el miedo a morirse, a la percepción de cercanía, a infectarse, tuvieron, por otro lado, el segundo efecto. Por la misma razón de las cifras elevadas. Se incrementó ligeramente la credibilidad de las autoridades cuando comunican las cifras, como diciendo, ahora sí te creo. Sube de 53 a 55 quienes le creen. De 46 a 47 la aprobación del presidente en esa materia. Es decir, me dicen cifras altas, le creo las cifras altas ahora sí, entonces tengo más miedo, sube la credibilidad sobre el presidente porque te creo y creo la cifra que estás diciendo. Tienen ese efecto contrastante. Otros resultados a destacar. Poco a poco la cercanía con la enfermedad se hace más evidente. En 12 semanas pasó de 20% a ya un 75% el grupo que afirma conocer a alguien que haya contraído el coronavirus. De 20 a 75. Y en ese mismo periodo, el porcentaje que dice conocer a alguien que haya muerto se ha multiplicado por 7, de 8 a 55%. Cuando mezclamos los resultados anteriores, conocimiento de cifras altas, credibilidad en esas cifras, percepción de cercanía, miedo al contagio y a la muerte, entendemos entonces tres cosas. La idea de que aún no es momento de abrir actividades. Entendemos por qué la gente piensa que no es momento de abrir actividades. Entendemos las ganas de la población de hacerse pruebas. 2 de cada 3 quieren hacerse pruebas. Y por último, el crecimiento por tercera semana consecutiva del contagio como primer preocupación ciudadana. En ese lapso ha pasado de 28 a 39% el miedo superando a la preocupación económica, que se ha estancado en los 30%, y el que ha bajado es el miedo a la inseguridad como prioridad. Es decir, la pregunta es, en este momento, ¿qué le tienen más miedo? ¿No? ¿Inseguridad, economía o el contagio?
y ha ido subiendo ya por 3 semanas el contagio, y el que ha bajado es la inseguridad. Dentro de los actores de la pandemia, los que menos opiniones negativas reciben siguen siendo los médicos y hospitales, lógico, el sistema de salud de cada estado, el Seguro Social y la Secretaría de Salud. Es decir, toda actividad relacionada con los médicos y con la atención a los enfermos está bien reconocida. Por lo que respecta a la parte política, ya dije que 47% aprueba el presidente, y del resto de autoridades, 25 piensan que los gobernadores en promedio han hecho las cosas bien y 22 los alcaldes. O sea, no tienen el mismo nivel de aceptación que el presidente, en promedio. Dejé al final el caso de López-Gatell, del subsecretario López-Gatell, que en las primeras mediciones tenía una imagen intachable, solo superada por los médicos y los hospitales, y que al pasar de las semanas de exposición constante fue incrementando sus negativos. Esta semana, las cifras más creíbles por la población, por lo menos detuvieron la imagen de su caída, la imagen de que es malo. Y hoy 47 tiene una buena imagen de él y 37 tiene una mala imagen de él. Esta semana Mitofsky incluyó un capítulo muy interesante sobre las teorías del complot, que desde el inicio de la pandemia han circulado en redes y en mensajería y tienen resultados muy interesantes. Por ejemplo, el complot más aceptado es el de que los gobiernos ocultan cifras de muertos para evitar mayor temor. ¿No? Está bien, hay por ahí un complot que están ocultándome cosas. Las versiones que son totalmente rechazadas son, las vas a identificar, que el COVID es un invento, ¿no? Aunque todavía hay un 12% que o lo rechaza o dice que no existe o duda, pero en general la mayoría, esa teoría de que el COVID es un invento, lo rechaza. También rechazan lo que el COVID lo causó la red 5G. Rechazan que lo creó Bill Gates para después inyectarnos chips y controlar a la población. O también se rechaza el que lo diseminaron las empresas farmacéuticas para después hacer negocio vendiendo vacunas. Otras teorías que, sin ser aceptadas, mueven a la duda de las personas, tienen que ver con China. 3 teorías en particular que tienen que ver con China. Que si se les escapó de un laboratorio, que si lo crearon como arma biológica y lo soltaron a propósito en el mundo, o de que Estados Unidos fue el que lo diseñó y fue y lo soltó en China para después culparlo de la tragedia. Como ven, las 3 relacionadas con China. No dejen de revisar cada semana este seguimiento que Mitofsky realiza sobre el coronavirus. Gracias, y este fue mi artículo para El Economista.